Buenos días. En la clase de hoy estaremos ya introduciéndonos a la parte de vistas en Laravel. Así que haciendo un pequeño repaso o resumen de lo que habíamos visto ayer, conocimos la parte de los controladores. Vimos cómo conectábamos la parte de las rutas junto con una cierta lógica en los controladores. Y vimos cómo también crear la parte de los controladores y cómo podíamos también hacer pequeñas validaciones como una simple condición para algún parámetro que se nos envíe por medio de la ruta. Entonces, hoy estaremos viendo la parte de cómo creamos una vista. Recordemos que la vista es la parte visual que ve el usuario. Si nosotros estamos en una página web, por ejemplo, la página de Apple, lo que vemos aquí son diferentes segmentos, imágenes, ciertas secciones, links, texto de diferente tamaño. Entonces vemos también que hay un header. Todo esto es parte HTML, CSS. Lo que lo vuelve dinámico es esa parte de los datos. Entonces, como nosotros aplicamos que en lugar de estar aquí ingresando, eh, dando una cadena de retorno como esta, por ejemplo, en lugar de esto, como nosotros hacemos para que se vea, de hecho, un HTML así de elaborado como el de una página web ya profesional. Entonces, estaremos viendo desde los primeros pasos. Para empezar, vamos a empezar desde la parte de la ruta, de nuevo, para tomar ese flujo. La ruta, vamos a tomar esta de inicio. Tenemos, como siempre, la ruta principal, que es la de public. Entonces, public, pleca. Perdón, voy a levantar el proyecto. PHP Artisan Server. Ok, aquí está, entonces recargamos esto y esto es lo que nos envía. ¿Dónde es que envía esto? Pues en el controlador, bienvenida controller, en la función saludar. Entonces nos vamos al controlador, bienvenida controller, y buscamos la función saludar y vemos que retorna esto. Entonces, para crear una vista, lo que pasa es que el controlador sirve como intermediario y lo había mencionado desde la primera semana cuando estábamos viendo parte de la teoría. El controlador es un intermediario entre la vista y el modelo. En este caso, aún no estamos tocando la parte de la base de datos, entonces estamos trabajando con datos en duro, por decirlo así. Pero el controlador lo que hace es que redirige a esa ruta. Entonces acá nosotros en lugar de tener un return y el texto que queremos, lo que se hace es dirigirlo a la vista. ¿Y esa vista dónde está? Bueno, tenemos la parte de la, la barra lateral izquierda en donde están todas nuestras carpetas. Si nosotros nos vamos a acá en Resource, nos ubicamos en la parte de Resource, vamos a ver que hay tres carpetas diferentes y una tiene el nombre de Views. View es la vista que nosotros vamos a estar creando específicamente. Y acá nos posicionamos en View y podemos crear un archivo en New File. Entonces, al crear un nuevo archivo, la característica que tienen las pistas es que, para empezar, a diferencia de los controladores, como no son clases, sino que son archivos que van a tener HTML o CSS, no necesitamos crearla por medio de comandos, así como lo hicimos con los controladores, sino que basta con crear un archivo con la diferencia de que va a tener una extensión extra. Cuando nosotros hacíamos HTML básico,
siempre teníamos el nuevo archivo que era el nombre punto HTML. En este caso, no es necesario porque estamos utilizando el ORM de Laravel. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una vista que va a ser, la vamos a poner en base a la función que estamos haciendo. Entonces, si yo lo que quiero es conectar la vista controlador con perdón, el controlador con una vista, ese va a tener que tener el mismo nombre o al menos tiene que ser específico para que nos podamos ubicar. Yo le voy a poner bienvenida, siempre el mismo del controlador. Y le vamos a poner la extensión .blade.php. Esta es la que Laravel ya nos da por defecto. Entonces, esta es la que nosotros creamos. ¿Qué voy a poner aquí? Es básicamente un documento HTML. Así que yo puedo poner el HTML5. Voy a cambiarle acá el título y lo voy a ponerle página de bienvenida. Y acá es donde yo voy a estar poniendo lo que quiero que se muestre cuando la persona ingrese a la ruta bienvenida. ¿Y cómo lo voy a dirigir? Para empezar, acá, en lugar de tener este texto, bienvenidos, que si ven es este de acá, bienvenidos, yo voy a borrar esto para empezar. Ya no voy a estar retornando el texto, sino que voy a estar retornando una vista y eso lo vamos a hacer por medio de la función view. View lo que hace es que le estoy diciendo que voy a retornar por defecto una vista entre comillas simples, voy a poner el nombre de la vista, porque al usar esta función ya se sabe que la ubicación en donde están guardadas las vistas van a ser en esta carpeta. Entonces no necesito estarle indicando carpeta por carpeta, sino que al utilizar esta función solo es necesario ponerle el nombre, que en este caso es bienvenida. Y cerramos con punto y coma. Entonces, retomemos el flujo. De mi ruta, de mi ruta base, va a ir al controlador a buscar la función saludar. Y en mi controlador bienvenida, en función saludar, lo que yo voy a retornar va a ser una vista bienvenida. Y esa vista bienvenida va a estar acá. Y lo que va a ver es esto, pero no he puesto nada. Entonces acá yo puedo poner, ya utilizar más decoraciones o efectos o etiquetas visuales de estilo de HTML para poner bienvenidos. Muy bien, entonces probemos la misma ruta, public. Ahora me va a aparecer el texto del archivo HTML que yo hice. Entonces, si yo inspecciono esto, vemos que tengo la misma estructura que tengo en mi vista. El doctype, el body y la etiqueta H1. Entonces, esta es una manera de poder redirigir las pistas. Vamos a utilizar la otra ruta, por ejemplo, cuando estamos haciendo un parámetro o cuando le estamos mandando un parámetro. En este caso vamos a utilizar siempre el mismo controlador, ¿verdad? Siempre estamos utilizando bienvenida controller, con la diferencia es que estamos utilizando la función bienvenida personalizada, pero en la ruta siempre le estamos mandando un parámetro y ese parámetro tiene como identificador nombre, o sea, el parámetro se llama nombre. Entonces, yo me voy a ir a mi controlador bienvenida siempre, bienvenida controller, ubicado en la función bienvenida personalizada. Entonces, yo ya había aquí, ya le había indicado que si yo no le mando ningún tipo de parámetro, entonces, por defecto ese parámetro va a tener el valor de invitado. Pero ya no sería retornarle un texto con este parámetro, sino que tendríamos que hacer lo mismo.
el mismo procedimiento. En lugar de retornarle un texto directamente en el controlador, vamos a retornar la vista. Vamos a retornar una vista a la que podemos llamar, vamos a llamarla de la misma manera, bienvenida, bienvenida. Entonces, estamos haciendo referencia a esta misma vista que ya tenemos creada. Entonces, acá tenemos bienvenida. Pero, ¿cómo se hace esta gestión del parámetro? Para empezar, vamos a guardar esto y lo que yo debo hacer primero es, para empezar, recordemos que lo que estamos enviando es un parámetro y este parámetro es el que vamos a utilizar acá. Yo tengo que indicarle que estoy mandándole ese parámetro a la vista. Por ejemplo, yo utilizo aquí bienvenida y bienvenida. Y voy a mandarle un parámetro por medio de corchetes y le voy a decir, ¿cómo se llama el parámetro que le voy a enviar? Nombre. Entonces, voy a, voy a crear una variable que es por medio de la cual yo voy a identificar en la vista ese parámetro que le estoy enviando. Generalmente se pone el mismo. Entonces, le voy a poner acá nombre y por medio de una función flecha, que es básicamente solo ponerle, o perdón, un operador de asignación es ponerle igual y el valor de mayor, voy a ponerle acá el valor que yo le voy a estar mandando. Aquí puede ser cualquiera, por ejemplo, si yo le digo que aquí sería mi nombre y cierro y guardo esto, no, esto va 5, así. Digamos que yo estoy mandando esto. Em, y tengo mi vista. Y en mi vista no he hecho nada, ¿verdad? Simplemente tengo una función a la que yo en la función vista, lo que hice fue mandarle dos parámetros. La primera parte fue la ubicación, o sea, qué vista voy a usar, la referencia de la vista, y separado por una coma, lo segundo que le mandé fue abriendo corchetes, lo que lo que yo estoy indicándole aquí sería el parámetro. Entonces, el parámetro que yo voy a utilizar acá, si yo recargo esto, me va a salir, vamos a ver, me va a salir igual, porque tengo que hacer referencia a la variable. Entonces, si yo pongo acá, ¿cómo mando a llamar esta variable nombre? Voy a utilizar, voy a utilizar este símbolo, que es para indicar que yo estoy incrustando ahí una variable que es de PHP. Esto ya me lo está indicando que no es una etiqueta ni es un texto plano, sino que es una variable de PHP. Por medio del valor menor, signo de interrogación igual, y luego esto mismo lo cierro con un valor de interrogación y el símbolo de mayor. Entonces, lo que yo ponga acá va a ser mi variable que estoy mandando a traer desde el controlador. Y esa variable se llamaba nombre, porque este que pongo entre comillas simple va a ser con el que yo voy a identificar la variable aquí. Entonces yo voy a poner acá con el símbolo de dólar siempre, que estoy referenciando a nombre. Entonces vamos a ver qué nos sale. Ok. No me, tengo que hacer referencia a esta ruta. Bienvenido y el parámetro, porque si no, no me va a cargar.
Entonces, bienvenido, bienvenido y me sale mi nombre. Entonces, si yo pongo acá cualquier valor, me va a seguir poniendo mi nombre, porque en el controlador yo le di un valor estático, o sea que siempre va a ser mi nombre. Entonces aquí, en lugar de poner esto, siempre se pone la variable, que es esta, la que le estamos mandando por la ruta, que es nombre. Entonces voy a guardar esto y si yo vuelvo a actualizar esta ruta, bienvenido con mi nombre esta vez, va a aparecer esto. Puedo cambiarlo. Entonces acá en mi root, en mi vista, voy a poner y ya tengo este valor. Entonces, recapitulando, desde la ruta de bienvenida personalizada, yo estoy indicándole que voy a obtener un parámetro por ruta. Y este parámetro yo lo voy a enviar al controlador bienvenida controller en la función bienvenida personalizada. En la función bienvenida personalizada, yo estoy diciéndole que si no mando ningún valor, entonces se va a poner por defecto la palabra invitado. Pero si yo mando un valor, que por ejemplo en este caso fue Sara, lo que va a hacer es que Sara ahora va a ser el parámetro nombre. Entonces, yo le estoy retornando a la vista, estoy retornando una vista que se llama bienvenida, que es la que tengo aquí, y también le estoy enviando otro valor. Estoy mandándole dos cosas, el nombre de la vista y un array, o sea, entre corchetes, le estoy mandando dos valores, que es el nombre, que este puede ser cualquier nombre. Este puede ser el nombre de la variable que vamos a identificar en la vista. Y a este valor se le va a dar el parámetro real que se envió por medio de la ruta. Parámetro de ruta. Entonces, esto es lo que tenemos en esta parte. Tenemos el nombre de la variable que va a ser identificado en la vista y el parámetro de la ruta. Si yo aquí le hubiera puesto nombre, saludo, y acá pues el mismo valor que envié por la ruta, aquí yo lo que tendría que poner sería el valor con el que le asigné, el que está entre comillas simples. Nombre, guión, saludo. A ver, creo que no se permite poner guiones. Ahí. Nombre, saludo. Entonces, de esta manera, yo puedo enviar parámetros por medio de ruta. De esta manera yo puedo enviar parámetros. Lo vamos a dejar así. ¿Qué otra cosa podemos hacer? También podemos generar valores dinámicos por medio de la ruta, así como lo que hicimos acá. Vamos a agarrar ahora la ruta de detalle de producto. Lo que hacemos en detalle de producto es que hicimos nuestro controlador, producto controller, y nos creamos una función detalle producto, que es esta, y fue la única. Y habíamos dicho que generalmente cuando nosotros estamos en una página web, seleccionamos algo, lo que hace es que nos lleva a ese elemento en específico que tiene detalles específicos. Simulamos que teníamos una lista de 50 productos y si seleccionábamos uno, queríamos los detalles de ese producto específico. Entonces, para hacer esto, lo podemos hacer con una vista ya en específico.
Entonces, vamos a crear acá en Views. Podemos crear carpetas también, porque recordemos que vamos a tener algo organizado, así que no necesitamos crear los elementos así. Podemos crear una carpeta y podemos hacer referencia a esa carpeta. En este caso, voy a crear una carpeta producto y dentro de esta carpeta producto voy a crear el archivo que va a ser detalle. Detalle.play.php. Y acá yo ya puedo poner mi HTML. Productos. Listo. Ya tengo mi vista creada. Lo que necesito ahora es conectarla con un controlador. Y ese controlador va a ser el producto controller. Entonces acá yo le voy a estar retornando esa vista. Pero antes de retornar esta vista, yo quiero hacer algo dinámico. No estamos trabajando aún con bases de datos, pero si podemos crear elementos estáticos por medio de un arreglo o una lista. En este caso vamos a usar un arreglo. El arreglo sería como esta estructura en donde podemos meter diferentes elementos que serían valores. Un ejemplo sería acá. Yo quiero crear un arreglo que se va a llamar productos. Entonces lo voy a definir, lo voy a, le voy a poner el nombre de productos. Y esto va a ser igual a una lista de productos, que aquí es donde yo la voy a manejar, donde el producto 1 va a ser referencia a una laptop. Si yo pongo producto 2, esto va a ser un monitor. Si yo pongo producto 3, esto va a ser un teclado. 4, un mouse. Listo. Entonces, lo que yo hice aquí fue declarar una lista o un arreglo más específicamente, de 4 productos estáticos. O sea, no tengo datos, no tengo una base de datos como tal, pero estoy simulando tener 4 elementos en mi arreglo de productos y puedo usarlos para hacer esta funcionalidad dinámica. Lo que voy a hacer es definir una variable o declarar una variable que se va a llamar nombre. Porque lo que yo estoy haciendo aquí es que el ID va a ser uno de estos, va a ser 1, 2, 3, 4, pero necesito también, y lo que quiero también es dar un nombre, o sea, darle un nombre a la vista. Y eso lo voy a hacer por medio de esta variable que voy a declarar. Entonces voy a declarar la variable nombre que va a ser igual a productos, o sea, el arreglo, y dentro de ese arreglo, como va a tener posiciones, yo le voy a decir que el nombre que voy a agarrar va a ser en base al ID que me den. O sea, que si aquí en la ruta me mandan el número 1, lo que yo le estoy diciendo es que el nombre va a valer lo que hay en la posición o en el ID 1. Y este sería laptop. Entonces, si yo mando aquí un 3, lo que yo estoy haciendo es que nombre va a valer lo que hay en el ID 3 de el arreglo de productos, que sería teclado, solo que lo estoy haciendo ya más, lo estoy haciendo más automatizado, esa parte más dinámica. No necesito estarle poniendo el nombre, sino que por medio del parámetro automáticamente se me va a poner el nombre según el parámetro que envió. Y esto lo voy a dejar así. Entonces, el nombre va a ser igual en base al ID que me den
de mi arreglo de productos. Y cierro con punto y coma. Y luego, ¿qué voy a retornar? Bueno, como siempre, debo retornar una vista. Y esa vista va a ser la que creamos que se llama detalle. Pero detalle está dentro de la carpeta producto. Así que lo único que hacemos es, por medio de un punto, decirle que está en producto punto detalle. Ahora aquí ya sabe que tiene que buscar primero producto y luego entrar y buscar detalle. ¿Qué más tenemos que mandarle? Tenemos que mandarle los parámetros que están en la ruta. Así que voy a abrir corchetes y dentro de los corchetes, bueno, aquí voy a cerrar con punto y coma, y dentro de los corchetes yo voy a estar mandando, voy a estar haciendo lo mismo que hicimos acá con bienvenida. La manera en la que enviábamos parámetro era el nombre de la variable que vamos a ubicar en la vista y a esto le vamos a asignar el parámetro que se envía en la ruta. Así que vamos a hacer aquí. El nombre de variable con el que vamos a identificar en la vista va a ser ID y lo ponemos entre comillas simples. A esto le vamos a asignar el parámetro que estamos enviando por la ruta, que es ID, coma, y como también tenemos otra variable que va a ser el nombre, no simplemente el ID, vamos a mandarle el nombre producto, que va a ser asignándole el parámetro nombre. Y listo. Ahora yo estoy acá enviando, vamos a ver, metieron error. A ver, aquí, otro, listo. Entonces, aquí le voy a mandar esto a la vista, en detalle. Entonces, con lo que yo voy a identificar o con lo que yo voy a usar va a ser el ID y el nombre del producto. Entonces ya en la vista yo voy a hacer mi HTML normal, voy a poner una etiqueta H1 donde yo voy a poner detalle del producto. Voy a poner un H2 que diga hay número de producto, 2 puntos y nombre del producto. Y lo que voy a poner acá va a ser lo que estoy enviando. O sea, voy a ponerle acá. ¿Cómo voy a meter estas variables? Aquí puedo utilizar este, este mismo método o puedo también utilizar llaves. Entonces, por medio de dos llaves, que creo que es más sencillo acá, yo voy a poner la variable que indiqué, que fue ID, que es el número del producto, y hacer lo mismo con el nombre. Pero acá yo lo identifico como nombre producto. Nombre producto. Entonces, si yo guardo esto y me dirijo a la ruta, pongo esta ruta
producto y le mando el parámetro como producto 2, me va a salir detalle del producto, número de producto 2 y el nombre del producto es monitor. Vamos a ver el producto 1. Bueno, aquí me va a salir que no existe. Vamos. El 1, una laptop. El 2, un monitor. El 3, el teclado. El 4, el mouse. Y esto va cambiando porque utilizamos este array. Ya cuando estemos trabajando con una base de datos, pues van a aparecer los datos que nosotros tengamos en las tablas. ¿Qué otra cosa podemos hacer con la parte de la lógica en los controladores, ya utilizando las vistas? Vamos a crear una nueva vista porque tenemos esta otra ruta. Tenemos la parte de verificar edad. Entonces, voy a ordenar acá. Tenemos mi controlador de validación. Entonces, la ruta edad me lleva a mi controlador validación en la función verificar edad, que es esta de aquí. Y tenemos un simple if en donde estábamos especificando que si era mayor de edad tenía acceso concedido y si no tenía un acceso denegado. Entonces, tratemos de hacer esto mismo, pero va a depender según lo que ya agregándole una vista. Entonces, creamos siempre una nueva vista, pero en este caso va a estar fuera del archivo de productos. Vamos a crear una vista que se llama descargas. Descargas.blade.php. O sea que si la persona es mayor de edad, puede realizar descargas. Si es menor de edad, no puede. Entonces vamos a poner siempre la estructura de un HTML. Descarga aquí. Y lo primero que vamos a hacer es venirnos acá y vamos a dejar esto. Vamos a dejar las condiciones, ¿verdad? ¿Qué vamos a cambiar aquí? Que ya no estaríamos retornando un texto directamente, sino que lo que tenemos que retornar es la vista. Entonces, para no tener que hacer esta parte de return view, en caso de que es mayor de 18 y luego volver a retornar return view si es menor de edad, esto sería ineficiente. Entonces, para no tener que estar repitiendo esto, vamos a retornar simplemente una vez. Vamos a hacer un solo return y vamos a crear una variable para que sea la variable que yo mande y sea la variable que me dé el estado de que si es menor de edad o si es mayor de edad. O sea, voy a poner acá la variable de mensaje. Entonces, si es mayor de edad, esta variable va a ser igual a acceso concedido. Listo. Es lo mismo que teníamos, solo que no necesitamos ya el return. Estamos utilizando una variable que va a guardar ese mensaje. Y si no, vamos a utilizar la misma variable que va a ser igual a acceso denegado. Entonces, al momento de retornar, yo voy a estar indicándole primero la vista, que la vista se llama descargas. Y como segundo parámetro le voy a enviar, ¿qué le voy a enviar? Tengo dos variables. Tengo la variable edad y tengo la variable mensaje. Entonces acá voy a abrir corchetes y voy a hacer lo mismo. El nombre con el que quiero identificar mi variable en la vista, le voy a asignar la variable que me envían por ruta, que es edad, y el mensaje.
que va a ser también mensaje. Listo. Entonces, aquí es error de sintaxis. Si edad es mayor o igual, vamos a darle acceso concedido. Y si no, mensaje denegado. Y vamos a retornar acá descargas. Listo. Ok. Entonces, em, ya estamos retornando dos variables. Y estas variables las estamos mandando a la vista descargas. Entonces vamos a trabajar con las variables edad y con la variable mensaje. Mensaje. Entonces, si yo guardo esto como tal y me dirijo a la ruta edad 15, me va a dar un error y me dice que no hemos definido esta edad. Entonces, faltó acá el, el símbolo. Solo me va a dar la edad y acceso denegado. Pero lo que yo quiero es que podemos jugar con estas variables aquí en la vista. Entonces, ya tenemos nuestras variables. Lo que queremos ahora es darle cierto formato a nuestras vistas. Para esto, primero vamos a que esto es simplemente HTML. Entonces, voy a tener H1 y voy a tener verificación de edad previo a la descarga. Voy a tener acá un párrafo que diga, bueno, voy a poner acá un H2, un H3, que diga tu edad es, y acá voy a poner la edad. Y años. Entonces, puedo aquí utilizar parámetros para condicionales. Por ejemplo, si es mayor de edad, quiero que aparezca denegado, pero si es menor de edad, quiero que aparezca otra cosa, todo dentro de la misma página. Eso lo hago utilizando @if, que es la misma estructura, pero con una sintaxis distinta, en donde yo ya estoy aquí usando las variables. Entonces, puedo usar if @edad y la misma condicional. Si es mayor o igual a 18, entonces le voy a decir que el mensaje. Y si no, le voy a decir que va a ser el mismo mensaje. ¿Cuál va a ser la diferencia aquí? Que aquí ya puedo aplicar clases. Por ejemplo, nos vamos aquí al head y recordemos que hay diferentes maneras de aplicar estilos a un HTML, que es por medio del head, por medio de un archivo
externo o directamente en la etiqueta. En este caso, vamos a utilizar el head para aplicar estilos con la etiqueta style. Entonces, con la etiqueta style, yo puedo decirle que a la etiqueta body va a tener un font, creo que es font family, que va a ser Arial y coma, em, perdón, punto y coma es acá. Y va a tener un text align para que esté centrado. Center, punto y coma. Y margin, unos 40 píxeles. Y ahí la parte del body. Y voy a crear dos clases. Las clases recordemos que se hacen con un punto. Entonces, cuando sea verdadero, cuando sea falso. Entonces, cuando sea permitido, voy a crear una clase en donde el color de la letra va a ser em, verde. Vamos a usar un font. Bueno, vamos a dejarlo en verde. Y cuando sea denegado, vamos a ponerle el color a la letra en red. Y guardamos esto. Entonces acá ya le aplicaremos la clase en base a la condición. Si es mayor de edad, vamos a aplicarle la clase punto permitido. Perdón, permitido. Y si es denegado, o sea, si es menor de edad, vamos a aplicarle la clase denegado. Vamos a ver qué nos da. A ver, me dice un error de sintaxis que es acá. Edad, edad. Ok, creo que aquí, como no estamos mostrándolo en pantalla, no es necesario ponerle los corchetes. Acá. Entonces, verificación de edad previa a la descarga. Tu edad es 15 años, tenemos acceso denegado. Si le ponemos edad de 30, acceso concedido. Y así es como podemos aplicar las clases y jugar con las variables en HTML ya con la vista en base a los parámetros. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Ok, entonces por hoy nos quedaremos hasta aquí. Voy a subir esto al Classroom para que tengan este proyecto y si me permiten voy a pasar lista antes de terminar la reunión. Alexandra Varela, Presente. Andrea Dávila, Presente. Arnold Fuentes, Presente. José Ortiz, Presente. Roseli Salmerón,
Salomón Choi y José Armando Martínez. Ok. Eso es todo y nos estaremos viendo esta mañana.